Mi nombre es Daniel y hace unas semanas empecé a trabajar en el Hotel Victoria. Era un lugar impresionante, con su majestuosa fachada de piedra y sus intrincadas decoraciones de época. Desde el momento en que crucé la imponente puerta de entrada, supe que este lugar guardaba secretos. El gerente, un hombre de aspecto serio y voz profunda, me dio la bienvenida con un apretón de manos firme y me asignó mis tareas. Mi trabajo consistía principalmente en encargarme del lavado y mantenimiento de la ropa de cama y toallas. No era el trabajo más emocionante, pero me permitía conocer cada rincón del hotel. Desde el primer día, todos hablaban en voz baja sobre la planta 6. No vayas allí, me advirtieron. Es un lugar prohibido para los empleados. Los ascensores destinados a los clientes no tenían acceso a esa planta y las escaleras que llevaban a ella estaban misteriosamente tapiadas. Nadie se atrevía a mencionar que se ocultaba allí arriba. Al principio, no me interesaba en absoluto averiguarlo. Tenía suficiente con mis tareas diarias y la idea de adentrarme en lo desconocido no me atraía en lo más mínimo. Pero todo cambió un día, mientras empujaba el pesado carrito de ropa sucia por el pasillo del tercer piso. El carrito chocó accidentalmente contra el panel de control del ascensor. Para mi sorpresa, las puertas se abrieron en ese momento. Sin tiempo para reaccionar, me vi atrapado en el ascensor, con el carrito y yo en su interior, dirigiéndome hacia la planta 6. El aire se volvió más denso, mientras aumentaba mi nerviosismo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el ascensor ascendía, inexorable, hacia lo desconocido. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza. El ascensor se detuvo con un chirrido espeluznante en la planta 6. La tensión en el ambiente era palpable y una sensación de malestar se apoderó de mí. La advertencia de mis compañeros resonó en mi cabeza, pero la curiosidad fue más fuerte. Con pasos temblorosos, salí del ascensor y me encontré en un pasillo oscuro y silencioso. Las luces parpadeaban débilmente, arrojando sombras inquietantes en las paredes. Caminé con cautela, sintiendo como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. La oscuridad reinaba en el interior, pero una extraña luz titilaba débilmente. Empujé la puerta con temor y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era una habitación antigua y polvorienta, llena de muñecas de porcelana con ojos vidriosos que parecían seguirme con la mirada. El aire estaba cargado de un murmullo inquietante, como si las muñecas estuvieran susurrando secretos oscuros entre ellas. La vista me paralizó de terror, pero antes de que pudiera reaccionar, el murmullo se convirtió en risas siniestras y las muñecas empezaron a moverse lentamente. Un escalofrío recorrió mi espalda y el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí de regreso al ascensor. El tiempo parecía estirarse mientras las risas y susurros resonaban en mis oídos. Al llegar al ascensor, apreté el botón con manos temblorosas. Las puertas se cerraron a centímetros de mi rostro y, por fin, recuperé el aliento. Había escapado por poco de aquel lugar maldito. Mi corazón seguía latiendo desbocado mientras el ascensor descendía. Sabía que nunca podría olvidar lo que acababa de presenciar. Esa habitación, esas muñecas, eran un recordatorio de que, en lo más profundo del Hotel Victoria, se ocultaba algo terrible y oscuro. No podía quedarme allí ni un segundo más. La planta 6 se convirtió en una advertencia constante en mi mente, recordándome que hay cosas que es mejor no descubrir. La experiencia en la planta 6 me dejó marcado. Cada noche, cuando cerraba los ojos,
Las imágenes de aquella habitación lúgubre y las muñecas inquietantes volvían a mí en sueños. El murmullo y las risas siniestras resonaban en mi cabeza, como un eco persistente de lo que había presenciado. A pesar de todo, el trabajo en el hotel continuaba con normalidad. Trataba de mantenerme ocupado, enfocándome en mis tareas diarias y tratando de no pensar en lo sucedido. Sin embargo, la curiosidad sobre la planta 6 seguía latente en mi mente. ¿Qué se escondía realmente allí arriba? ¿Por qué estaba tan estrictamente prohibida? Un día, mientras doblaba sábanas en el lavadero del sótano, escuché murmullos entre mis compañeros. Hablaban en voz baja sobre un antiguo empleado del hotel que, según decían, había desaparecido después de haber visitado la planta 6. Nadie sabía qué había sucedido con él y el misterio lo envolvía como una sombra. Esa noche, cuando el turno llegó a su fin, me encontré indeciso en el pasillo del tercer piso. Miré hacia los ascensores y luego hacia las escaleras tapiadas. La tentación de descubrir la verdad era demasiado fuerte. ¿Qué podría encontrar esta vez? ¿Qué oscuro secreto se escondía tras esas puertas prohibidas? Con un nudo en el estómago, caminé hacia el ascensor y presioné el botón. El ascensor llegó con su característico chirrido y las puertas se abrieron lentamente. El aire en su interior estaba cargado de una electricidad inquietante. Recordé la advertencia de mis compañeros y la sensación de malestar que había experimentado la primera vez. Pero ya no había vuelta atrás. Entré en el ascensor y presioné el botón de la planta 6. El ascensor se puso en marcha y la sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Esta vez, estaba preparado para lo que pudiera encontrarme. Al llegar a la planta 6, el pasillo estaba igual de oscuro y silencioso que la primera vez. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras grotescas y perturbadoras. Me adentré con determinación, avanzando hacia el final del pasillo. La puerta de la habitación entreabierta estaba allí, como una invitación macabra. Empujé con cautela y la visión que se reveló ante mí fue aún más aterradora que la primera vez. La habitación parecía haber cobrado vida propia. Las muñecas se movían con una agilidad espeluznante, sus ojos vidriosos centelleando en la penumbra. Los susurros y risas llenaban el aire, creando una cacofonía de sonidos perturbadores. Esta vez, no huí. Me quedé parado, observando con fascinación y terror el macabro espectáculo que se desarrollaba ante mis ojos. Quería comprender, quería saber qué era lo que estaba ocurriendo en esta maldita planta. Pero mi valentía fue efímera. Cuando una de las muñecas giró su cabeza hacia mí, fijando sus ojos en los míos, un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe que no podía quedarme allí por mucho más tiempo. Di media vuelta y corrí de regreso al ascensor, con el corazón latiendo desbocado. Esta vez, no esperé ni un segundo más. Apresuradamente, apreté el botón y las puertas se cerraron, devolviéndome al relativo refugio del ascensor. Respiré con dificultad, sintiendo el sudor frío en mi frente. Había tentado al destino una vez más, pero sabía que no podía permitirme seguir arriesgando mi cordura y mi vida. Cuando el ascensor finalmente descendió y las puertas se abrieron en el tercer piso, salí tambaleándome. El misterio de la planta 6 seguía sin resolverse, pero esta vez había sido más audaz. No podía evitar sentir que me estaba acercando a la verdad, aunque no sabía si estaba listo para enfrentarla. La planta 6 se convirtió en una obsesión en mi mente, un enigma que me consumía día y noche. Después de mi segundo encuentro con la planta 6, la obsesión por descubrir su secreto se había apoderado de mí por completo.
cada momento libre lo dedicaba a investigar sobre el hotel, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre lo que ocurría en ese lugar prohibido. Hablaba con los empleados más antiguos, escuchaba rumores y buscaba en los archivos del hotel, pero todo era en vano. Nadie parecía tener respuestas concretas sobre la planta 6. Una tarde, mientras revisaba los documentos en la sala de archivos, encontré un viejo periódico que hablaba sobre la historia del Hotel Victoria. Según el artículo, el hotel había sido inaugurado en la década de 1920 y había sido un lugar muy frecuentado por la alta sociedad de la época. Pero a medida que avanzaba la lectura, noté algo inquietante. Había una mención vaga a la planta 6, pero las palabras estaban borroneadas, como si alguien hubiera intentado borrar la información. La curiosidad me impulsó a investigar más, pero no encontré nada más en los archivos. Me sentía frustrado y agotado, pero también determinado a descubrir la verdad. Decidí que esa misma noche volvería a la planta 6, armado con una linterna y una cámara para documentar lo que encontrara. Cuando el reloj marcó la medianoche, me dirigí hacia el ascensor con el corazón palpitando en mi pecho. Esta vez, estaba completamente preparado para lo que pudiera encontrar. Al llegar a la planta 6, el pasillo oscuro parecía más amenazador que nunca. La luz de mi linterna iluminaba las paredes cubiertas de papel pintado desgastado y polvo acumulado. Al acercarme a la puerta entreabierta, el murmullo inquietante y las risas siniestras llenaron el aire. Estaba decidido a descubrir qué se escondía detrás de esa puerta. Empujé con firmeza y la visión que se reveló ante mí fue aún más aterradora que antes. Esta vez, las muñecas no solo se movían, sino que parecían estar siguiendo un patrón coreografiado. Sus movimientos eran gráciles y perturbadores, como si estuvieran poseídas por una fuerza invisible. Me acerqué con cautela, observando cada detalle en busca de pistas que pudieran explicar lo inexplicable. Fue entonces cuando noté un pequeño cajón en una esquina de la habitación. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré un diario antiguo. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero la tinta aún era legible. El diario pertenecía a alguien llamado Evelyn, una antigua empleada del hotel. Mientras hojeaba las páginas, las palabras de Evelyn revelaron un oscuro secreto. Hablaba de un ritual macabro que se llevaba a cabo en la planta 6, un ritual que involucraba muñecas y una entidad sobrenatural. Decía que las muñecas eran utilizadas como vasijas para contener la energía de algo antiguo y malévolo. Mis manos temblaban mientras leía las palabras de Evelyn. Aquello era más espeluznante de lo que había imaginado. Sentía que estaba en el corazón de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás habría pensado. De repente, las muñecas se detuvieron en seco y el aire se volvió más denso. Miré a mi alrededor, sintiendo una presencia oscura a mi alrededor. Sabía que mi tiempo se agotaba y que debía escapar de allí lo más rápido posible. Di media vuelta y corrí hacia el ascensor, con el diario de Evelyn en una mano y la linterna en la otra. El sonido de las risas siniestras y el murmullo inquietante me persiguió mientras el ascensor descendía a toda velocidad. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salí jadeando y agotado. Guardé el diario en mi bolsillo y me dirigí a mi habitación, con la certeza de que ahora tenía una pieza clave en el misterio de la planta 6. Esa noche, mientras me sumía en el insomnio, leí el diario de Evelyn una y otra vez. Sus palabras me atormentaban y me dejaban con más preguntas que respuestas. ¿Qué era esa entidad malévola? ¿Cómo podía detenerla? Sabía que no podía enfrentar esto solo, necesitaba ayuda.
Decidí que al día siguiente buscaría a alguien que pudiera ayudarme a descifrar el enigma de la planta 6. No podía permitir que este mal siguiera acechando en las sombras del Hotel Victoria. La planta 6 se había convertido en una amenaza que no podía ignorar, y estaba determinado a descubrir la verdad, sin importar el costo. La mañana siguiente, después de una noche de inquieto insomnio, me levanté con determinación. Había decidido que era hora de buscar ayuda para enfrentar el oscuro enigma de la planta 6. Me dirigí al vestíbulo del hotel, con el diario de Evelyn en mi mano y la esperanza de encontrar a alguien que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. En el vestíbulo, me encontré con una anciana empleada del hotel, la señora Thompson. Era una mujer de apariencia sabia y ojos vivaces que parecían haber visto mucho a lo largo de los años. Le conté sobre mis experiencias en la planta 6 y le mostré el diario de Evelyn, esperando que pudiera proporcionar alguna pista. La señora Thompson tomó el diario con manos temblorosas y lo examinó detenidamente. Su rostro se volvió serio y pareció sumergirse en sus pensamientos. Finalmente, levantó la mirada y me miró con una expresión grave. «Lo que has descubierto es muy peligroso», dijo en voz baja. Evelyn fue la última persona que intentó desvelar el secreto de la planta 6. Después de escribir ese diario, desapareció sin dejar rastro. Mis ojos se abrieron con sorpresa y preocupación. La gravedad de la situación se apoderó de mí por completo. Sabía que no podía permitir que esto continuara. La señora Thompson continuó: «Debes dejar este lugar, Daniel. No puedes enfrentarte a esa entidad por ti mismo. Hay alguien que puede ayudarte, pero es arriesgado. Debes buscar a Samuel, un ex empleado del hotel que alguna vez intentó detener lo que sucede en la planta 6. Él sabe más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar». Con esa información, me sentí decidido a encontrar a Samuel. La señora Thompson me proporcionó una dirección y me advirtió sobre los peligros que enfrentaría. Me despedí de ella con gratitud y determinación. Esa misma tarde, me dirigí al lugar indicado. Era una casa antigua y solitaria en las afueras de la ciudad. La oscuridad envolvía el lugar, pero no sentí miedo. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier peligro con tal de detener la entidad maligna que acechaba en la planta 6. Cuando toqué la puerta, un hombre de aspecto cansado y ojos sombríos me recibió. Era Samuel. Le conté sobre mis experiencias en el Hotel Victoria y sobre el diario de Evelyn. Sus ojos se llenaron de reconocimiento y preocupación. «Lo que hay en la planta 6 es más antiguo y malvado de lo que podrías imaginar», dijo Samuel en voz baja. «Pero si estás dispuesto a enfrentarlo, necesitamos un plan». Pasamos horas discutiendo estrategias para detener la entidad. Samuel me contó sobre un antiguo ritual de exorcismo que podría ser nuestra única esperanza. Sabía que el riesgo era alto, pero también entendía que no podíamos permitir que este mal continuara. En la casa de Samuel, nos sentamos alrededor de una mesa cubierta de mapas, libros antiguos y velas encendidas. Era el momento de desentrañar los secretos que habíamos descubierto en la planta 6 y comprender la naturaleza de la entidad que habíamos enfrentado. Samuel abrió el diario de Evelyn y comenzó a leer en voz alta. Las palabras de Evelyn nos llevaron a través de su investigación y descubrimientos sobre el ritual que se llevaba a cabo en la planta 6. A medida que avanzábamos en la lectura, comprendimos la naturaleza de la entidad. Se trataba de un antiguo espíritu malévolo que había sido atrapado y sellado en la planta 6 por un grupo de magos y hechiceros hace siglos. Su poder era inmenso y su sed de venganza inagotable.
Las muñecas de porcelana eran utilizadas como receptáculos para canalizar su energía y mantenerlo confinado. Descubrimos que Evelyn había intentado realizar el mismo ritual de exorcismo que nosotros, pero había fallado en su intento de expulsar por completo a la entidad. Eso explicaba su desaparición y el misterio que la rodeaba. Nos dimos cuenta de que la lucha contra esta entidad era una tarea ardua y peligrosa. Pero también sabíamos que no podíamos permitir que este mal continuara su reinado en el Hotel Victoria. Decidimos que debíamos regresar al hotel y completar lo que habíamos empezado. Debíamos encontrar una manera de sellar por completo al espíritu maligno y asegurarnos de que nunca más pudiera causar daño. Esa noche, regresé al Hotel Victoria con Samuel a mi lado. Estábamos preparados para enfrentar lo que fuera que nos esperara en la planta 6. Sabíamos que no sería fácil, pero estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para detener este oscuro enigma de una vez por todas. La planta 6 se convirtió en el escenario de nuestra batalla contra el mal, y estábamos decididos a salir victoriosos, sin importar las consecuencias. El momento de la verdad se acercaba a pasos agigantados. Samuel y yo nos encontrábamos en el vestíbulo del Hotel Victoria, mirando hacia las puertas del ascensor que nos llevaría a la planta 6. Sabíamos que lo que enfrentaríamos sería peligroso y aterrador, pero estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para detener la entidad maligna que acechaba en ese lugar prohibido. La señora Thompson nos había proporcionado algunas herramientas esenciales para el ritual de exorcismo. Velas, incienso y símbolos antiguos decoraban nuestra mochila, junto con el diario de Evelyn como guía. Nos sentíamos como guerreros preparándose para la batalla final. Al subir al ascensor, la tensión en el aire era palpable. El silencio que nos rodeaba estaba roto únicamente por el sonido mecánico del ascensor ascendiendo hacia la planta 6. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que no había vuelta atrás. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 6, el pasillo oscuro y silencioso nos recibió. Samuel y yo avanzamos con determinación, siguiendo el camino que tantas veces había recorrido solo. Las sombras danzaban en las paredes, como espectros que esperaban nuestro enfrentamiento con la entidad. Al día siguiente, armados con nuestros conocimientos y determinación, regresamos al Hotel Victoria. La señora Thompson nos recibió con gratitud y nos proporcionó su apoyo en nuestra lucha. Sabía que estábamos enfrentando un peligro aún mayor, pero confiaba en nuestra valentía y en la protección de los antiguos hechiceros. Una vez más, subimos al ascensor y nos dirigimos a la planta 6. Nos enfrentamos a la habitación donde la entidad había sido exorcizada. Esta vez, estábamos mejor preparados y armados con el conocimiento necesario para llevar a cabo el sellado. Samuel comenzó a inscribir los símbolos en las paredes, mientras yo encendía las velas y el incienso. Recitamos las palabras del ritual con determinación, invocando el poder de los antiguos hechiceros para asegurarnos de que el mal nunca más escapara. A medida que el ritual avanzaba, sentíamos una presión en el aire, como si la entidad estuviera luchando por liberarse. Pero esta vez, estábamos mejor preparados y no íbamos a permitir que prevaleciera. Llegamos a la puerta de la habitación, que ahora estaba cerrada. Samuel sacó un pequeño estuche de su mochila y seleccionó cuidadosamente los símbolos necesarios para el ritual. Preparamos el espacio, encendiendo las velas y el incienso. El ambiente se llenó de un aroma agradable y penetrante, que contrastaba con la opresiva atmósfera de la planta 6. Con el diario de Evelyn en mano, comenzamos a recitar las palabras del ritual. Las palabras resonaban en el silencio, llenando la habitación con una energía intensa y mágica.
Sabíamos que no podíamos permitir que la entidad continuara su reinado de terror en el hotel. A medida que el ritual avanzaba, sentí una presencia oscura acercándose. El aire se volvió aún más denso y frío, como si la entidad misma estuviera reaccionando ante nuestro desafío. Las muñecas en la habitación comenzaron a moverse de manera errática, como si fueran marionetas agitadas por hilos invisibles. De repente, un ruido ensordecedor resonó en la habitación. La entidad se manifestó, una sombra oscura y retorcida que se alzaba ante nosotros con ojos llenos de malicia. Sabíamos que no podíamos permitir que esta abominación continuara su existencia. Con determinación y coraje, continuamos recitando el ritual, invocando el poder de los símbolos y la magia antigua. La batalla entre el bien y el mal alcanzó su punto culminante, con la habitación temblando y las muñecas agitándose frenéticamente. Finalmente, la entidad emitió un grito angustiado y desapareció en una explosión de luz cegadora. La habitación quedó en silencio, las muñecas yacían inmóviles en el suelo, como si la maldad que las había poseído finalmente hubiera sido exorcizada. Nos miramos el uno al otro, exhaustos pero triunfantes. Sabíamos que habíamos logrado detener el mal que acechaba en la planta 6. El Hotel Victoria podría finalmente ser liberado de su oscura influencia. Al salir de la habitación, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. La planta 6 ya no sería un lugar de terror y misterio, sino un recordatorio de la valentía y determinación que habíamos demostrado. Samuel y yo descendimos en el ascensor, sabiendo que habíamos cambiado el destino del hotel para siempre. Al regresar al vestíbulo, la señora Thompson nos recibió con lágrimas en los ojos. Nos agradeció por lo que habíamos hecho y nos dijo que finalmente podría descansar en paz, sabiendo que el mal había sido expulsado del hotel. Esa noche, mientras dejaba atrás el Hotel Victoria, supe que esta experiencia nunca se borraría de mi memoria. Había enfrentado el mal en su forma más oscura y lo había vencido. La planta 6, una vez prohibida y temida, ahora sería un lugar de triunfo y redención. Y yo, junto a Samuel y la valentía de Evelyn, sería quien contara la historia de cómo enfrentamos la oscuridad y prevalecimos. Esa noche, mientras dejaba atrás el Hotel Victoria por última vez, supe que esta experiencia nunca se borraría de mi memoria. Había enfrentado el mal en su forma más oscura y lo había vencido. El Hotel Victoria sería recordado como un lugar de valentía y redención, en lugar de un lugar de terror y misterio. Samuel y yo nos despedimos con gratitud y prometimos mantenernos en contacto. Sabíamos que esta experiencia nos había unido de una manera que nunca olvidaríamos. Al mirar hacia atrás, supe que había encontrado un propósito en esta oscura y aterradora aventura. Había enfrentado lo desconocido y había demostrado que la valentía y la determinación podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. La planta 6 se había convertido en un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de enfrentar el mal con coraje y determinación. Y yo, junto a Samuel y la valentía de Evelyn, sería quien contara la historia de cómo enfrentamos la oscuridad y prevalecimos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.